Ahí va. Entonces, lo que el compañero proponía era empezar con una pregunta de la unidad 7, que si bien todavía no llegamos a la unidad 7, no tenemos por qué estar ahí parados para poder responder esto. Y yo les invito si quieren a leerlo, díganme si la letra es muy pequeña. Y si se me corta el internet un momentito, sepan que voy a volver. Son unos cortes raros que están pasando, no sé por qué. Pero ya tendré que llamar al servicio de internet y molestarlos para que solucionen esto. Pero en principio nos dicen que hay un baño, ¿sí? No una bañera, un baño, ¿eh? Un cuarto que es un baño, que mide 4 metros de largo, 3 metros de ancho y 2,6 metros de alto. ¿Sí? Estamos hablando de la unidad metro. Unidad metro hablamos de longitud, ¿no? O distancia, si quieren. Y tiene una puerta que mide 1 metro de ancho y 2 metros de alto. No sé si les parece que yo haga un pequeño dibujo, así más o menos nos organizamos, para saber cómo es el lugar, ¿no? Nos dicen que tiene 4 de largo, 3 de ancho, o sea, será un cuarto así, 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 y que tiene 4 de largo, vamos a decir que acá hay 4 metros de largo. Acá tiene 3 de ancho. Y de alto, ¿cuánto dice? 2,6. Bueno, tiene una puerta que mide 1 metro de ancho y 2 metros de alto. Bueno, la puerta, si mide 1 metro de ancho, 2 de alto, no nos dicen en qué pared está, ¿no? ¿Nos importa eso a nosotros? Y a efectos de lo que nos van a preguntar, no va a importar realmente en qué pared esté ubicada. Eso no tienen ustedes por qué saberlo de entrada, pero bueno, en algún lugar tendríamos que ubicar la puerta, ¿no? Entonces, tiene uno de ancho y 2 metros de alto. Imagínense que yo la quiero ubicar acá. Tiene 2 metros de alto y uno de ancho. ¿Sí? Bueno, y si quieren les termino las paredes, así no me retan. Obviamente que faltaría la que iría acá y la que iría acá, ¿no? Pero esas si quieren las hago aparte. Sería una acá, para que no me quede todo superpuesto en el mismo dibujo, ¿no? Y queda horrible. Este cachito sería el que iría acá, ¿no? Bueno, entonces, eh, bien, tenemos ubicada la puerta, que tiene uno de ancho, 2 de alto. Y ahora nos dicen que se cubren las paredes hasta una altura de 1,80 metros con azulejos cuadrados de 20 centímetros de lado. Upa. Bueno, se cubren las paredes hasta una altura de... Eso me da a pensar a mí que empiezan de abajo y van para arriba, ¿no? Y dice hasta una altura de 1,80, ¿no? Eh, entonces, 1,80 será, imagínense por acá más o menos, por debajo de los 2 metros, ¿no? Más o menos hasta ahí llegarán esos azulejos. Y si quieren acá les pongo, esto mide 1,80. ¿Sí? No sé si se escuchó lo que dije recién, pero ahí es donde ubicaría la línea, ¿no? De la altura a la cual llegan los azulejos. Sí, sigo teniendo los microcortes. Les pido disculpas. Eso sí no depende de mí. Depende de mí que me queje con la empresa, eso seguro. Les prometo hacerlo. Pero bueno, eh, en principio el dibujito sigue siendo el mismo. Lo único que añadí fue, sí, la altura a la cual llegan los azulejos. Es lo único que hice.
¿sí? Y ahora, llegamos a esa altura, a 1,80 metros, y son cuadraditos o cuadrados, estos azulejos de 20 centímetros de lado. ¿Sí? 20 centímetros. 20 centímetros de lado. Entonces, tenemos azulejos acá. Y uno imagina que lo podría pintar todo con estos cuadraditos. No lo voy a hacer para ahorrar el tiempo. Pero son de 20 centímetros de lado estos cuadrados. O sea, un azulejo va a ser así. Y va a medir 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Solo estamos tratando de ubicarnos en lo que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen ahora? Las 5/6 partes del piso, uff, un re quilombo. Bueno, no se preocupen todavía. Hay una parte del piso, ¿sí? Que va a seguir cubierta, o va a estar cubierta con baldosas, ¿sí? Ahora son baldosas, las que vamos a poner en el suelo, que son rectangulares, ¿sí? Y son de 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo, ¿sí? Entonces voy a dibujar cómo sería una baldosa. Era 20 centímetros de largo. ¿Y cuánto dijo de ancho? 10 centímetros. Bueno, entonces tendría que ser por acá. Si las tenemos de referencia con el cuadrado este, sería la mitad, ¿no? Tenemos 20 acá y 10 acá. ¿Sí? Estas irían en el suelo y estos van en la pared. ¿Ok? Bueno, también se colocará una guarda por encima de los azulejos. Esa siempre es mi duda sobre la guarda. Y eso es lo que siempre le pregunto a los alumnos. Si recuerdan si la guarda es lo que va acá. O si la guarda es lo que va ahí al suelo. Entre lo que sería el piso y la pared. Yo sospecho que es entre el piso y la pared, ¿no? ¿Alguno recuerda la palabra guarda a cuál hace referencia? Yo si mal no recuerdo es acá. Como cubriendo esa franja cerca del suelo. Si conocen el término, alguno lo puede decir. Si no, bueno, no importa. Asumamos que es esto. Después vemos qué pasa si era el que va arriba y listo. ¿Sí? Imagínense que iría todo por ahí, todo por acá y todo por acá. Bueno, no iría donde está la puerta, ¿no? Porque no podemos poner una franja que cruce por la puerta, no la vamos a poder abrir. Entonces, ya sea por acá o por acá abajo, por donde sea que esté esta bendita guarda. Pero bueno. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuántos azulejos se necesitarán? Ahora lo que me gustaría es escucharlos una posible estrategia de cómo resolver esto. ¿Qué harían para saber cuántos azulejos necesitan? Los azulejos van en la pared. ¿Qué harían? Acá tenemos marcado ya todas las dimensiones, ¿no? No digo que me digan literalmente todo lo que harían. Yo lo que les propongo que planteen es cómo empezarían a resolver, qué es lo que intentarían hacer. ¿Cómo arrancarían? Imagínense que quiero saber de una de las paredes. ¿Qué harían? ¿Qué tal, Nora? Viniste justito. Estamos hablando de un ejercicio que propuso un compañero. Lo estamos encarando sin haber
empezado siquiera la unidad 7, pero nos viene bien para un punto de partida en cuanto la introduzcamos formalmente. Eh, la pregunta acá era sobre las baldosas y los azulejos que necesitamos para un baño. Y ahí tenemos el dibujo que hice con las medidas. Y por ahí no queda muy claro la altura, cuál es. Ahora lo aclaro un poco mejor. La altura de la pared, esta altura, son 2,6 metros. ¿Sí? Y bueno, nos pedían que hagamos muchas cosas en principio. Pero la primera pregunta es si nosotros queremos llenar todas estas paredes del baño hasta una altura de 1,80 m con azulejos que sean cuadrados, ¿qué empezarían a hacer? ¿Cómo harían? ¿Alguna estrategia se les ocurre? Si ustedes tuviesen los azulejos ahí al lado de ustedes, ¿qué harían? Los irían poniendo, ¿no? Tendría que sacar los metros cuadrados, dice Nora. Puede ser. No sé. ¿Qué es los metros cuadrados? Acá no hablamos de metros cuadrados todavía. Estamos preguntando una estrategia. Igual puede ser válido lo que propone Nora. Metros cuadrados alude a eso, ¿no? Al área de una superficie. Cuando ustedes, por ejemplo, van a una inmobiliaria, siempre ven por ahí que están listados departamentos o propiedades y dice metro cuadrado, ¿no? Algo de eso dice. Bueno, eso para darse una idea de el tamaño, ¿no? De las dimensiones del lugar. Entonces tiene sentido asociar eso de los metros cuadrados con la pregunta que nos hacen. Pero algo que no requiera tanta profundidad, ¿sí? Ustedes podrían, imagínense, díganme si es válido o no. Agarrarían un azulejo, lo ubican. Agarrarían otro azulejo, lo ubican. Y así. Hasta que no pueden ubicar más porque se llegaron al borde de la pared. Bueno, ¿y después qué hacen? Ponen azulejo arriba, y arriba, y arriba. ¿Qué quiero decir? Imagínense que yo estoy acá, en este borde. Y los voy llenando, llenando, llenando hasta que llego al otro borde, acá. ¿Y después qué hago? Bueno, una segunda fila. Y empiezo y continúo y continúo. Esa sería otra forma, ¿no? ¿Podríamos hacer eso para responder esta pregunta? Y sumando serían 20 azulejos de ancho por 9 de alto, ¿De dónde sacaste que van a ser 20? contando los centímetros, el azulejo de 20 centímetros, ¿no? Imagínate, ¿para qué pared lo estás haciendo? ¿Para la que mide 4 metros de largo o para la que mide 3 metros de largo? 4 metros. Para la que mide, el compañero agarró primero esta pared, la que estábamos mirando. Entonces, imagínense, yo tengo acá la pared, la voy a mirar de frente ahora, así no nos mareamos, que mide 4 metros. Y yo quiero llegar hasta el 1,80 m de altura. Y el compañero propuso que alcanzan, o bueno, de hecho, con 20, si nosotros apilamos acá 20 azulejos, llegamos al otro lado. ¿Y cómo hiciste para saber si llegabas al otro lado? Agarré y hice la suma, ¿no? Los centímetros por los metros. Si tenemos 20 azulejos que miden 20 centímetros cada uno, una cuenta que hizo el compañero podría haber sido esta, ¿no? Dijo, tengo 20 veces 20 centímetros, ¿no? Medían 20 centímetros de lado. Entonces, en total, ¿cuánto tiene? Y si son 20 por 20, van a tener 400 centímetros. Bueno, pero esto, el compañero, según nos decía, es lo mismo que 4 metros, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Bueno, nosotros sabemos que
centímetros entran en un metro? No sé si alguna vez agarraron una cinta métrica, ¿sí? Pero en la cinta métrica, si ustedes se fijan, van a ver que hay marquita 1, 2, 3, 4 y bla, bla, bla. Cuando llegan al 100, juntan 100 centímetros, ahí dicen que tienen un metro, ¿sí? No es necesario que memoricen esto. Hay una tabla en los recursos que tienen en la página donde les dice las conversiones de unidades de una a otra. En este caso necesitaríamos la de metro a centímetro, ¿no? Entonces, sabiendo que un metro son 100 centímetros, bueno, si tenemos 400 de esos centímetros y tenemos 100 centímetros más 100 centímetros más 100 centímetros más 100 centímetros, tenemos 4 metros. Entonces, así en la primera fila sabemos que irían 20. Bueno, ¿y cuántos puedo apilar de forma vertical? ¿No? Porque eso fue una sola fila. ¿Cuántas filas me entran acá? ¿Cuántos azulejos necesito apilar verticalmente para llegar al metro 80? Un 4. El compañero propone 4. Vamos a ver. Ah, no, no me equivoqué. 9. ¿Y con 4 cuánto tendríamos? Si hacemos 4 por 20, porque recuerden, estos azulejos eran cuadrados, tienen lo mismo de largo que de alto. Si hacemos 4 por 20 nos va a quedar 80, ¿no? Y 80 centímetros creo que no es lo mismo que un metro 80. Pero bueno, el 80 está dando vueltas, ¿no? Nos falta un metro más. Bueno, yo propongo añadir 5 más, o sea, 9. Si hacemos 9 por 20, esto ya nos va a dar 180 centímetros. Y 180 centímetros, si habíamos dicho que 100 centímetros son un metro, bueno, ¿qué tendremos? Bueno, por un lado son 100 centímetros, más 80 centímetros. ¿Sí? Estoy descomponiendo, si quieren, este 180 en dos partes. Y acá tenemos un metro. Bueno, pero este no llega al metro. ¿Sí? Pero este, en puntual, podemos decir que es 0,8 metros. ¿Sí? Fíjense que necesitaba 100 centímetros para llegar. Bueno, pero tenía 80. ¿Sí? Entonces, si queremos expresar esa cantidad en metros, la tenemos que dividir, en este caso, por 100. Para pasar del 80 al 0,8, yo dividí por 100. Es una posible forma de hacer la conversión. La otra es, si quieren, eh, la de pensarlo con una altura, ¿no? Cuando decimos 1,50, ese coma 50 habla de 50 centímetros, ¿sí? Bueno, apliqué eso ahí, si quieren, ¿sí? Hay muchas formas de convertir unidades de una a otra. Vamos a... Perdón que vi que se cortó, no sé hace cuánto se había cortado, pero lo que decía era que lo separé en las dos cantidades. Por un lado tenía un metro y por el otro no llegaba al metro. Y lo único que hice fue comparar con una altura, ¿no? Si a uno le dicen mide 1,70, le estarían diciendo mide 1,70 m, ¿no? Bueno, acá lo mismo. El coma 80, ¿sí? Hablaría de... Qué complicado. Internet. Mil disculpas, gente. Entonces, tenemos que sumar estas dos cantidades y nos queda 1,8 metros. ¿Sí? Lo pueden comparar con alturas, ¿sí? Para relacionar cuánto sería 80 centímetros expresado en metro, ¿sí? Cuando dirían coma 80, 1,80, el coma 80 serían 80 centímetros. Si fuesen coma 90, 90 centímetros.
Otra forma que les conté, otra forma que les conté era la de dividir por 100 es otra forma. Si ustedes dividen 80 por 100, también les da la conversión a metro. Esa sería otra forma. Vamos a ver diversas, ¿sí? En principio son 9 vertical, 20 horizontal, ¿sí? Algunos, sé que más allá del tema mío de internet, más o menos vieron cómo fue que llegamos acá a tener 20 y 9. ¿Y qué tal, Raúl? 9 filas, coincidía justo Nora también que lo decía. Adelaida, no sé si la convencimos con este procedimiento de poner 20 uno al lado del otro para llegar. No sé si a Adelaida decía, la habíamos convencido, Sí, más o menos, ahí más o estoy menos. tratando. Estamos apilando. Sí, hoy va a ser un día complicado, parece. La lluvia no nos ayuda. Y Raúl, sí, me doy cuenta que es la primera vez. Y qué primera vez para unirte a la clase justo cuando estoy teniendo problemas de internet. Pero bueno. Eh, en principio, Raúl, y a cualquier otro, ya que somos varios, y lo recuerdo una vez más, por favor entreguen los dos trabajos prácticos. Hoy es la fecha final de entrega. Si quieren rendir la materia en este periodo, los invito a, por favor, termina la clase, entreguen los dos trabajos prácticos, no importa si vieron o no los temas, si quieren rendir en este periodo, háganlo, ¿sí? Entregan ambos trabajos prácticos, después el tiempo que queda de acá al examen lo usan o para ver los temas que falten, reforzar, o para continuar con lo que estábamos haciendo. O bueno, no sé Raúl, por ejemplo, que es la primera vez que se conecta, ¿dónde estaría ubicado él? No sé si ya avanzó por su cuenta, ¿sí? No sé si nos puedes comentar, Raúl, si querés. Cuando se rinde. Bueno, la fecha de examen es a partir del jueves 19, si mal no recuerdo, ahora lo confirmo. No tenemos el día exacto, ¿sí? Tenemos las fechas de inscripción a examen y después tenemos el periodo de examen. Para inscribirse a los exámenes es a partir del jueves 5 hasta el jueves 12 y los exámenes son a partir del 19, ¿sí? Entonces, ah, Raúl dice que sí, sí, yo terminé el primer TP, ahora estaba haciendo el TP2. Bueno, perfecto, entonces viene bien esto que estamos charlando ahora. Mil disculpas de nuevo por el tema del internet. Que yo estoy con un ojo en el corner, ahí veo si se empieza a cortar, sé que espero un momento, me quedo en pausa y espero a que vuelva. Pero bueno, entonces, lo que decíamos acá es que estábamos cubriendo la pared, resulta ser que si apilamos 20 azulejos de forma horizontal, logramos abarcar los 4 metros de distancia. Si quieren pueden hacer el trabajo de sumar 20 centímetros con 20, con 20, con 20. Lo hacen 20 veces. Van a ver que esa cuenta en realidad está resumida acá. Es multiplicar por 20 a los 20 centímetros, ¿no? Bueno, de ahí obtienen los 400. Y bueno, abajo hicimos el cálculo correspondiente a cómo sería si los apilamos verticalmente, ¿no? Si los apilamos verticalmente y son 9 de ellos, ¿sí? Resulta que cubrimos el metro 80. Bueno, ¿y entonces cuántos necesitamos para esta pared?
Sabemos que tienen que ser 9 filas y sabemos que en cada fila hay 20 cuadraditos. ¿Cuántos azulejos hay en esta pared? 9 por 20 es 180. Claro, ¿no? ¿Qué hizo el compañero? Dijo, bueno, tengo que sumar 9 veces 20 azulejos, ¿no? Porque tengo 20 en la primera fila, 20 en la segunda, 20 en la tercera y así. Bueno, si los tenés que sumar 9 veces, podemos abreviar nuevamente esta suma y lo expresamos como una multiplicación, ¿no? Estos dos son lo que nos van a representar la cantidad de azulejos en total, ¿no? Entonces, 20 por 9, estos eran los que teníamos horizontal y estos eran los que teníamos vertical, ¿no? O bueno, teníamos 9 filas en realidad. Filas. Recuerden, fila es cuando hablamos en horizontal, columna cuando sería vertical. Bueno, y esto 180 me da. Y esto era para una sola pared. ¿Sí? Y para las otras paredes sería lo mismo, ¿no? Solo que habría que tener un cuidado acá, donde está la puerta en el medio. ¿No? Ese sería el único cuidado que hay que tener. Yo les invito, si quieren, a ustedes a que continúen haciéndolo y terminen de calcular cuántos azulejos habría, ¿sí? Pero el procedimiento sería este, ¿sí? Plantéense una imagen, ¿sí? O un dibujo de este estilo y piensen cuántos tendrían que ir apilando para cubrir el tamaño o las dimensiones que les piden, ¿sí? Y después, eh, bueno, hagan eso para todas las paredes, para esta de acá, para esta de acá, para esta de acá y para esta de acá, ¿sí? Y con el tema de las baldosas del suelo, ¿qué pasa? Adelaida ahí dice que lo entendió. Genial. Igual, de nuevo, si lo hacen en su tiempo libre y mañana, por ejemplo, les causa duda, por favor, pregúntenlo. Pero, ¿qué pasa con el suelo? El suelo era medio raro, ¿no? Lo que nos preguntaban. Para el suelo nos decían esto, que las 5/6 partes del piso se cubrirán con baldosas rectangulares de 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. ¿Qué corno significa eso? Perdón por la expresión. Pero ¿qué me están queriendo decir? ¿En qué caso yo no pondría baldosas en el suelo de un baño? Y quizás si usted está preparando alguna especie de ducha, ¿no? Y quiere dejar una sección especial con algún tipo de tratamiento impermeable para la ducha, no sé. Pero ¿cómo representamos nosotros eso? Las 5/6 partes. ¿Les parece si dibujamos el suelo visto desde arriba? Así tenemos una mejor idea de cómo hablar de esas partes. Yo propongo eso, ¿sí? Siempre que tengan la duda, planteen una figura que les represente la situación. Entonces, miremos el suelo visto desde arriba. ¿Qué tendríamos? Tendríamos un rectángulo. Tendríamos algo así. ¿Que tiene qué dimensiones? Ahora las medimos. O bueno, nos fijamos cuánto nos decía que medían. Teníamos que son 3 metros por 4 metros. De nuevo, es una figura representativa, ¿sí? Ténganme piedad con 3 metros y 4 metros, acá parece que uno es mucho más que el otro, pero bueno, es una figura representativa, no tiene por qué ser exacta. Entonces, tenemos estas dimensiones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo distribuirían en 6 cachitos iguales? ¿Cómo harían? En 6 partes iguales. ¿Podrían?
Y con 6 cachitos pueden ser 6 rectángulos, ¿eh? Yo les propongo algo. Podríamos mirarlo como una grilla. ¿Les parece? Miremoslo como una grilla. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, son 3 metros y 4 metros, ¿no? ¿Qué pasa si yo marco donde voy metro a metro, ¿no? Digo, este sería el primer metro, este el segundo y este el tercer metro. ¿Y qué pasa si yo hago lo mismo acá? Tengo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Bueno, si yo separo todo el terreno en rectángulos que tengan esta pinta, tendría algo así, ¿no? Pregunta, gente. ¿Cuántos cachitos tengo ahí en total? Son 12. Bueno, acá tengo 12. Vamos a decirlo haciendo divisiones por cada metro. Tenemos 12 cachitos, ¿no? Tenemos 12 de estos que miden ¿cuánto? 1 metro por 1 metro, ¿no? Justamente yo hice las marcas a 1 metro y 1 metro. Bueno, y si quisiera agarrar una cantidad de ellos, imagínense que yo agarro este de acá, 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 este de acá. ¿Cuántos agarré de los 12? ¿Cuántos pinté ahí? ¿Se atreven a decir la mitad? Agarré 6, ¿no? Bueno, pero si yo agarro 6 de las 12 partecitas, ¿esto es lo mismo que la quinta sexta parte? No, ¿no? Nosotros queríamos marcar la quinta sexta parte, así nos decía el enunciado, ¿no? 5 sextas partes. Bueno, resulta ser que no me sirvió esto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo acá tengo 12 cachitos. ¿Podemos hacer que aparezcan 6 cachitos? La idea de separar en cachitos más o menos iba por acá, ¿no? ¿Cómo harían ustedes para que aparezcan 6 cachitos en total y quedarnos solo con 5? ¿Es posible eso? ¿Cómo harían? ¿Qué pasa si en vez de agarrar y marcar metro a metro, tanto en una dirección como en otra, marcamos metro a metro, por ejemplo, en la parte de 3 metros, y marcamos, en vez de metro a metro en la sección que mide 4 metros de largo, marco cada 2 metros. Acá tengo 6 cachitos ahora en total, ¿no? Podría, por ejemplo, pintando este de acá y pintando este de acá, ah, lo divido por 2 o algo así, ¿no? Estaría como... No sé si con dividir por 2 quisiste decir justo esto que hice ahora, Raúl, pero esto que hice, en vez de marcar en la parte de 4 metros, simplemente partirlo al medio, ¿no? Primero lo parto al medio y después hago metro a metro en la parte que mide 3. Lo divido en esos rectangulitos ahora. Ahora sí, tengo lo que buscaba. Tengo las 5 sextas partes. Este de acá no nos servía, ¿no? Porque dividía en muchos cachitos. Entonces la clave acá,
para terminar de decidir cuál es la sección del suelo que nos va a interesar llenar con baldosas, primero necesitaba este esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo parto en 6 cachos iguales? Y después me quiero quedar con 5, porque me decían las 5/6 partes. Entonces, los convencí que de esta forma podría obtener 6 cachitos que son iguales, y ahora pintando esos de ahí, ¿tengo 5 de los 6 cachitos? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O generé... Nora dice que sí? Si los convencí de que partiendo al medio donde estaba el 4, o sea, tengo 2 metros, 2 metros, y después en el de 3 metros marco cada metro. Entonces si hago todas las líneas, me fijo, me quedan 6 cachitos, ¿no? Bueno, tengo las 5/6 partes. ¿Y cuánto mide cada uno de estos? Y cada uno de estos, que están pintados, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, lo voy a recuadrar si quieren. Este de acá. ¿Cuánto mide? Bueno, como dijimos, ¿no? Mide 2 acá abajo. ¿Y de alto cuánto era? Era 1. Porque fíjense que yo hice 3 cortes, si quieren verticalmente acá, en la parte que medía 3 metros, bueno, tengo 3 cachitos o 3 segmentos de 1 metro cada uno. Bueno, y ahora entonces analicemos qué pasa acá. ¿Cuántas baldosas podremos encajar acá? ¿Las baldosas cuánto medían? Y la medida la tenemos acá. Ahora se las traigo. Necesitamos encajar baldosas de este estilo ahí adentro. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos o no podemos? Yo creo que sí. ¿No? ¿O tenemos que cortar alguna baldosa? ¿Cuántas baldosas necesito? A ver, ¿se animan a decirme? Fíjense que la podrían rotar si quieren. Eso a discreción de ustedes, como más les guste. La pregunta es si nos van a entrar, ¿no? Sin necesidad de cortar alguna. Si quieren, las apilamos como está ahí. Si no, no la rotamos ni nada. Ahí Nora dice, por ejemplo, 10 baldosas en los 2 metros. Ok. ¿La orientaste de esta forma o al revés? ¿Cómo hiciste? Como está ahí, ¿no? Vertical. O quizás inclinada. Yo creo que la inclinó Nora. Y si vos me decís en los 2 metros que son 10 baldosas, en los 2 metros, si hacemos 10 baldosas, mirá lo que ocurre. Yo las voy a apilar, lado a lado. Voy a tener esto de acá. Eso no lo quería hacer. Ahora quiero esto repetido una vez más. ¿Hasta acá cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 2 más. Algo así. 9, 10, ¿no? Apilé las 10. Bueno, pero ¿cuánto medían acá abajo? Medían 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo? Bueno, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hasta acá tengo 100 centímetros. Bueno, pero esto es 1 metro. Yo podría poner esto una vez más ahí, ¿no? Y ahora sí llego a los 2 metros. ¿Sí? Si es como está acá, orientada así, la baldosa, fíjense todas las que me entraron. 5, como dice Adelaida, sería vertical, ¿no? Fíjense.
Si yo agarro esta, ahí, y la apilo acá, y la apilo acá, y la apilo acá, esto lo voy a tener que mover un poco más para abajo, y lo apilo una vez más. ¿Esto cuánto me va a dar? Y acá cuántos centímetros junté. Y de alto me digan 20. Bueno, 20, 40, 60, 80, 100. Bueno, esto es un metro. Cumple esta parte de acá. Y acá, y acá, también tenemos un metro. En total tenemos 2 metros acá abajo. Entonces, ¿cuántas son? Bueno, tengo 10 acá, 10 más acá, son 20, ¿no? 20 baldosas. ¿Y cuántas filas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Yo lo haría girar. Lo pueden girar, ¿sí? Como quieran, ¿sí? Lo pueden hacer como quieran. La idea es plantear una posible forma de hacerlo y que sea válida, ¿no? Y sería interesante ver si nos da el mismo resultado. Eso lo dejo para que ustedes lo terminen de hacer. Pero lo que me gustaría mostrarles es el cómo plantear y cómo resolver esto que fue la pregunta original de Marco, ¿no? Cómo encararlo. Entonces, bueno, sabemos que tenemos 20 baldosas por ¿cuántas filas? 5 filas, ¿no? Entonces tenemos 20 por 5 que nos da 100, ¿no? Y esto ya es total, ¿no? Porque estas baldosas era de una sola fila, ¿no? Teníamos 5 filas en total. Bueno, pero ¿total de qué? De uno de estos cachitos. ¿Y cuántos cachitos teníamos? Y teníamos 1, 2, 3, 4, 5. O sea que 100 por 5 nos da 500 baldosas para el suelo. Y si quieren el total de acá, al que hacíamos referencia, era del rojo, ¿no? Del cachito rojo total. Y ahora el total del suelo, el total, son 500. ¿Sí? El 500, si mal no recuerdo, aparecía acá en algún lado. Acá está. Así que ya saben cuál elegir si quieren responder la B. Pero ahora lo único que nos faltaría más o menos descifrar es lo de los metros de la guarda, ¿no? Yo insisto que, si mal no recuerdo, la guarda es lo que va al borde pegado al suelo, ¿sí? Porque habla sobre los azulejos, ¿sí? Yo siempre veo que está protegido abajo, si mal no recuerdo. Entonces, miren que tengo el baño acá con la guarda y todo, pero no me acuerdo si está arriba o abajo. Yo, si mal no recuerdo, está abajo. Zócalos, dice Adelaide. Ah, ¿es sinónimo de zócalo? ¿Guarda? Creo, dice. Bueno, confirmo en la compañera. Pero entonces sí, irían pegado al suelo, ¿no? ¿Me estás confirmando eso, Adelaida, o estoy entendiendo mal? Bien, entonces, si va pegado al suelo, ocurre, bueno, de nuevo, lo de la puerta, ¿no? Ese es el pequeño detalle que hay que tener en cuenta. ¿Y cuántos metros necesitaríamos? Bueno, el mismo procedimiento harían. Se fijan cuántos metros necesitan para esta pared. ¿Que cuántos metros había acá? Bueno, habían 4. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con esta otra pared que estaba del frente. Tenemos los 4 metros acá. Los 4 metros acá. Esta pared de acá tenía 3 metros. Y acá es el único detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque tenemos la puerta en el medio. Bueno, pero era una puerta de 1 metro de ancho. Y si la pared mide 3 metros de largo, ¿cuántos metros van a necesitar ahí ustedes que poner? Y el cachito que va acá, justo hasta la puerta, y el otro cachito que va acá, ¿no? ¿Cuánto es esto?
¿Cuánto mide cada cachito? Yo puse la puerta en el medio. Uno de ancho. Un metro y un metro, ¿no? Tal cual, como dicen varios compañeros al mismo tiempo. Y según internet, la hora va arriba. Bueno, si fuese arriba, ¿cambia en algo el razonamiento que hicimos? Eso ya háblenlo con el arquitecto. Yo, si mal no recuerdo, acá nos están preguntando de algo que va pegado en el suelo. Si fuese que va acá arriba, ahí la situación cambia un poco, ¿no? Lo que me interesa a mí, más allá de si va arriba o abajo, es que sepamos más o menos qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Cómo mirar el problema. Yo sospecho, insisto, en que debería ir abajo. Y si fuese abajo, ¿cuánto nos dio? Y teníamos 4 metros, más 4 metros tenemos 8. 8 y 3, ¿cuánto nos da? Nos da 11, ¿no? 11, 12, 13 metros de guarda. Que, o casualidad, hay un 13 dando vueltas acá. Yo sospecho que más o menos tenemos las ideas un poco acomodadas de qué es un zócalo o una guarda. Pero bueno, fíjense que para responder este ejercicio no hacía mucha falta introducir formalmente qué es cada cosa. Lo único que sí necesitábamos era relacionar quizás la parte de números racionales, ¿no? Con algo de este estilo. La quinta sexta parte. El suelo acá fue lo que más trabajo nos llevó, ¿sí? Y también necesitábamos reconocer eh, algo más, que ¿qué era? Bueno, la conversión de unidades, ¿no? Que en un metro entrarían 100 centímetros, ¿sí? Y cómo podríamos, por ejemplo, expresar cantidades como 180 centímetros en metros, ¿sí? Bueno, cuando encaremos más en profundidad la unidad 7, que lo vamos a hacer en breve, eh, vamos a hablar sobre conversiones por ahí de unidades o números de una unidad a otra que son o más extremos o con números más raros. Y yo les voy a mostrar una forma bastante linda, si quieren, corta, de transformar un número que esté en una unidad a otra, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, ¿sí? Eso es lo copado de ese método, que no hay que hacer ninguna cuenta y uno puede convertir las unidades a lo que quiera. Hay que tener un pequeño cuidado al usar este elemento, que es como una tabla, pero se puede. Entonces, em, me gustaría hacer un ejercicio también de funciones. No sé si les parece, o si quieren continuar con la unidad 7, continuamos con la unidad 7. Díganme. Sí a cuál de las dos cosas. Por mí, vamos para atrás, obvio. Todavía. ¿Cómo, Gaby? ¿Por vos? Y por mí, si podemos volver para atrás, porque la unidad Volver 7. para atrás. Bueno, perfecto, pero vieron que incluso a pesar de no haber encarado la unidad 7 todavía, este ejercicio, deteniéndonos un poco, lo pudimos analizar, ¿sí? Está bien que por ahí hay cosas que quedaron medio colgadas, pero más o menos la idea general detrás de cómo resolverlo quedó. Entonces, eso ya es avanzar en la unidad 7. Y de hecho, los invito, si quieren, es su propio mundo la unidad 7, ¿sí? No tiene una continuidad, si quieren, eh, tan clara con los temas anteriores como, por ejemplo, las primeras tres unidades, ¿no? Que estaban muy conectadas entre sí. Los números naturales, los enteros y después los racionales. Era más o menos mucho de lo mismo y después nos empezamos a desvariar, ¿no? Con las otras unidades. Bueno, la unidad 7 ustedes la pueden encarar en cualquier momento. No es necesario que vayan en ese orden. Por eso me atreví a agarrar el ejercicio que proponía Marco. Pero podemos volver a funciones. eh, y para volver a funciones podríamos agarrar, por ejemplo, otro de los ejercicios del TP. Denme un momentito que cargue la página. No sé si ustedes estuvieron teniendo problemas con la página. Me confirmaron a mí, desde adultos, de Adulto 2000, del programa, que estuvo efectivamente funcionando mal. Así que no era un tema. Sepan que por ahí no era su internet ni nada, no. La página estuvo andando medio medio. Y ahora mi internet estuvo andando medio medio, así que espero que no hayan más microcortes. Pero bueno.
acá hay otra modalidad. ¿Cómo se llama la conversión de centímetros a decimales? Eh, la conversión de unidades, esto es la unidad 7, ¿sí? Lo que vos por ahí decís, hablas de la notación científica, Gaby. Los 80 centímetros pasado a 0,8. Ah, eso es propio de la unidad 7. Es del sistema métrico, ¿sí? Es convertir unidades de una a otra, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien en detalle. En cuanto les presente ese método, yo creo que los voy a comprar. Les va a gustar. En trabajo práctico se presentó un ejercicio sobre el supermercado que había que pasar así, kilogramos a kilogramos y tuve un error ahí porque tenía que ponerle en decimal en la práctica. No sé cómo se llama. Ah, ahí lo veo. Es la última, ¿no? La de los paquetes de arroz y eso. Bueno, Sí, lo podemos hacer. No, no le demos vuelta. Ya que estamos hablando de esto, podemos hacer el de los kilos. Este tampoco va a hacer falta que eh, introduzcamos mucho nuevo, ¿sí? Yo me atrevo a decir que con los conocimientos que ustedes tienen de la vida cotidiana van a poder más o menos tratar de encarar este ejercicio. Esta es la pregunta 20 del TP2, ¿sí? Y uno dice, no, pero pregunta 20, TP2, yo todavía ni llegué a la unidad 7. No, pero anímese, lea el enunciado. ¿Y qué nos dice? Nos dice que Marcela desea comprar para su negocio 25 paquetes de arroz de 500 gramos cada uno, 15 latas de atún de 150 gramos cada uno, 15 latas de arvejas de 250 gramos cada una y 20 paquetes de yerba de 1,5 kilos cada uno. ¿Cuál es el peso total de la compra en kilogramos? ¿Cuántos kilos se está llevando esta señora? ¿Cuál sería una estrategia? la respuesta ya se la digo, Más allá de la respuesta correcta, lo que primero me gustaría preguntarles es, ¿qué es lo que harían para empezar a resolverlo? yo lo multipliqué. El compañero propone multiplicar, ¿sí? Es una idea válida, tal cual, porque ahorra lo que uno quizás haría más si quiere hacer la cuenta eh, a lo bruto, si quiere. Diría, bueno, voy a empezar a sumar. Agarro un paquete. ¿Cuántos kilos tengo? Y un paquete de arroz tiene 500 gramos, medio kilo, ¿no? Diría, bueno, entonces cada dos paquetitos de arroz tengo 1 kilo. Bueno, voy juntando, 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 los voy sumando de a poquito hasta llegar a los 25 paquetes. Bueno, ¿hay una forma más rápida de abreviar eso? Y sí, ¿no? Podríamos decir 25 por 500. Y recuerden que el 500 está en gramos, o sea, le voy a poner gramos, si quieren. En realidad se usa la G, ¿sí? No GR, para indicar gramo, si mal no recuerdo. No es muy relevante, pero sepan que está esa distinción. Entonces, 25 por 500, esto nos va a dar, saquen la calculadora, no se maten pensándolo mentalmente. Pueden hacerlo si quieren, es un buen ejercicio. Nos da 12.500. Bueno, pero ¿y esto en kilos cuánto es? ¿Cuántos gramos necesito para 1 kilo? 1000 gramos. Sí, ¿no? Si ustedes van al súper y agarran medio kilo, a veces les dicen, bueno, en vez de medio kilo son 500 gramos, ¿no? Entonces si juntan 500 y 500 tienen el kilo. O sea, 1.000 gramos es igual a 1 kilo. 1 kilogramo, que es kg. ¿Sí? Y entonces, sabiendo esto, ¿cuántos kilos van a representar 12.500 gramos? Bueno, sé que 12.000 quizás serían 12 kilos, ¿no? Tendría 12 kilos, pero ¿y los 500 gramos cómo los represento si estoy hablando en kilos? Y tengo la mitad, ¿no? Para representar la mitad pueden decir 0,5. ¿Sí?
esa sería una forma de pensarlo. La otra es con la tabla que después les voy a introducir, que por ahí es más fácil de usar. Esto es más una idea quizás intuitiva de cómo convertiría uno una unidad en otra. No es la única forma de hacerlo, insisto. Pero ¿qué haría uno entonces? Y hay un montón de productos, ¿no? ¿Se atreven a después terminar de hacer la suma a ver cuántos kilos obtienen? ¿O hay alguno, Gaby, en puntual de acá de la suma que fue el que generó duda? Porque la idea de multiplicar estaba, ¿no? Sí, pero yo representé mal. Si quiero le doy la respuesta, No, me gustaría saber qué fue eso que fue mal representado. no, que hice hacer las multiplicaciones, luego sumé y no hice lo que tenía que hacer. Ah, o sea, el compañero lo que hizo fue multiplicar todas las cantidades, 25.500, 15.150, 15.250, corregime Gaby si no es así, y 20 No, con 1,5 y después sumó todo, ¿no? sí, Claro, pero fíjense que hay un pequeño problema con eso, porque hasta acá teníamos gramos en las latas de atún, acá también teníamos gramos, el tema es que el último estaba en kilogramos. Entonces había una pequeña incompatibilidad. Uno no puede sumar directamente kilo con gramo, ¿no? Tiene que hablar o de las dos cantidades en kilos o de las dos cantidades en gramos para poder sumarlas. Entonces ahí es donde estuvo el problema con el que se cruzó el compañero. No es necesario que diga la respuesta correcta, los invito a que lo hagan. Todavía pueden visualizar el trabajo práctico que ustedes entregaron. No es que ya quedó perdido o queda en el olvido, no, no. Ustedes lo pueden seguir abriendo para ver lo que habían respondido. O en caso de todavía no haberlo entregado, lo pueden todavía cambiar la opción que quieran. Si no lo entregaron, entreguenlo, insisto. Quedan 4 horas y se cierra la entrega, así que háganlo. Pero bueno, entonces, esa es la estrategia, ¿sí? Tratar de convertir todo a la misma unidad. En puntual, en el ejercicio, la pregunta era en kilos, ¿no? Entonces, antes de sumar todo de una, hagan la conversión a kilo, ¿sí? Y recién ahí se suma y se fija cuánto les va a dar. De entrada me atrevo a decir que es medio imposible que sean estas dos cantidades, ¿no? Es imposible que la persona esté comprando 48.000 kilos o 2.400 kilos, ¿no? Es una barbaridad eso. Eso es un peso, el de abajo comparable con un auto y el de arriba, bueno, ni me imagino, ¿no? Estamos hablando de un peso muy, muy grande acá. Yo dudaría si es este de acá o este de acá. Si una primera intuición, si quieren, también la tienen ahí. Pero bueno, uno no tiene por qué conocer cuánto más o menos pesa un auto. Pero los autos más o menos, promedio, rondan este peso de acá. ¿Sí? Los 2.400 kilos, entre 2.000 y 5.000. Pero bueno. Y bueno, por eso digo 48.000 kilos, ni imaginarse. Pero podríamos encarar, si quieren, uno de funciones. Ahora sí. Este, por favor, háganlo. Consúltenmelo la que viene también, si quieren. Si lo llegan a hacer. O si quieren que lo hagamos directamente, tanto este como el otro, para saber exactamente qué iba, como el de las baldosas, los azulejos, también díganme. Pero vayamos con alguno de funciones. Este de acá. Vamos a ir con este. Esta es la pregunta 9 del trabajo práctico. Funciones. Dos puntos. Y lo que tenemos es lo siguiente. Esta era la pregunta 9. Y el enunciado era cortito, fíjense. Lo que nos dicen es indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Y lo voy a poner en grande y acá a un costado, la afirmación. Voy a ponerlo acá si se puede apreciar bien. Nos dan la letra F, nos introducen un 4 y ponen un igual y un 0 acá. Uf, ¿qué significa esto?
Y después nos dan el gráfico, que todavía ni siquiera habíamos hablado de un gráfico. En realidad sí, estuvimos analizando gráficos, pero la escritura de ahí a la derecha, la letra F con un paréntesis, un número dentro, un número afuera, eso no recuerdo si lo habíamos charlado. Sí, lo habíamos charlado. ¿Sí? Habíamos charlado de eso, ahí tengo el pizarrón de la clase pasada, más o menos lo charlamos. Lo que no charlamos en detalle fue cómo relacionar eso con el gráfico. ¿Sí? Necesitamos construir ese puente ahora. ¿Cómo mechamos lo que habíamos charlado la vez pasada con esto de ahora? Entonces, recapitulando, cuando aparezca una escritura de este estilo, no teman, porque lo único que les dice es que es lo siguiente. Esto ustedes lo pueden interpretar como si al mecanismo o función f, fíjense, la letra f es como una etiqueta, es un nombre, ¿sí? Si aparece una h, llamamos a esa cosa h, no importa, la letra que aparezca. Lo que nos dice entonces esa escritura es que si al mecanismo o función f le ingresamos el 4, obtenemos de salida el 0. Esto es lo que nos dice esa escritura rara de ahí. O sea, si uno le ingresa el número 4, este mecanismo opera, hace algo y lo devuelve o lo transforma en el 0. Entonces, ¿qué es el gráfico de la función? Bueno, acá hay un gráfico, ¿sí? Puede o no ser de una función, pero hay puntos ubicados en el espacio. Y cada punto tiene coordenadas. Vamos a agarrar alguno de estos puntos. Coordenadas para lograr identificar dónde está ubicado, ¿sí? En el caso del ajedrez, no sé si alguna vez lo vieron, pero tiene numerado, o horizontal o vertical, letras en un lado, números en otro, y uno podría incluso jugar al ajedrez sin siquiera necesitar mover manualmente sus piezas. Podría decir, muevo el alfil A4 a A6, ¿sí? Algo así. Bueno, eso es un sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia acá tiene graduados estos ejes, ¿sí? El horizontal y el vertical, y lo tiene los dos con número. Entonces, este eje, graduado con dos números, vamos a necesitar un orden, ¿sí? Para hablar de las coordenadas. ¿Cuál coordenada decimos primero y a qué eje se corresponde? ¿Y cuál coordenada decimos después y a cuál eje se corresponde? Entonces, en puntual, este punto de acá tendría las coordenadas. La primera coordenada que vamos a listar es la del eje horizontal. Y este, fíjense que está ubicado en el primer casillero. Entonces pongo el 1 acá. Y ahora pongo un punto y coma para hablar de la segunda coordenada, que sería la altura a la cual va ubicado mi punto, ¿sí? En este caso está a la altura 0. ¿Sí? Fíjense, no está acá arriba en la altura 1. No está acá arriba en la altura 2. No está en la altura negativa menos 1. Está en la altura 0. Entonces, el eje horizontal lo solemos asociar con las entradas, ¿sí? Nosotros vamos a siempre en Adultos 2000 trabajar con el eje horizontal que represente las entradas, y las salidas las vamos a representar usualmente con la letra Y y en el eje vertical. Entonces, en la primera coordenada ponemos el horizontal y en la segunda coordenada ponemos el vertical, ¿sí? Ahora que tenemos esta distinción de cómo hablar de las coordenadas de un punto y cómo lo mechamos con la función, esto todavía no lo dijimos. Bueno, medio que dije entrada en el eje horizontal, salida en el eje vertical. Este primer punto, lo que nos estaría diciendo, el 1, 0, es que si uno le ingresa al mecanismo el 1,
lo que obtiene es el 0. ¿Sí? De las coordenadas del punto, ustedes extraen qué es lo que está haciendo el mecanismo. ¿Sí? Si a ustedes les dan un gráfico que dicen que puede provenir de alguna función y tienen puntos ubicados en el espacio, pueden extraer información así. Miran las coordenadas del punto. Y dicen, bueno, lo que significa este punto que está acá, el 1, 0, es que si yo le ingreso el 1 a mi mecanismo, me devuelve el 0. Este punto de acá me diría que si yo le ingreso el 3, obtengo, ¿quién? Está a la altura 1. Este punto de acá, ¿qué me dice? Que si yo le ingreso el 2, obtengo el 5. Y este de acá, ¿qué me dice? Que si yo le ingreso el 5, obtengo la altura 3. Voy a borrar un par de líneas, así no se abruman con tanto menjunje. Ahí va. Pero fíjense, ¿qué información pudimos obtener del gráfico? Bueno, obtuvimos esta información con ese punto. Obtuvimos esta información. Obtuvimos esta información. Y obtuvimos esta información. ¿En algún momento me dijeron algo de qué pasa con el 4? Yo solo tengo 4 puntos ubicados ahí. Y en ningún momento aparecía un punto que tenía su primera coordenada, o la entrada 4, ¿no? Eso es lo que me diría algo así. Me diría que si yo le ingreso un 4, obtengo un 0. O sea que este punto de acá debería estar ubicado acá. Ahí sí saldría esto que nos daba el enunciado. Pero acá no había ningún punto así. Entonces podemos afirmar o decir es falso esto. ¿Sí? Porque no teníamos ese punto ubicado acá. ¿Sí? Si hubiese estado este punto ahí, obteníamos esta información. Pero no nos la daban. Ese punto no estaba. ¿Sí? Esto significa el gráfico de una función. ¿Sí? Uno lo puede construir si tiene lo que hace el mecanismo. Si a ustedes les describen, les dan una fórmula que les dice, bueno, a la entrada que ustedes elijan la multiplican por 3. Eso se convierte en tu salida. Bueno, ya tienen una máquina que genera con una entrada una salida. Y así, ustedes van listando todas las entradas y las salidas. Y luego, ¿qué hacen? Construyen todos los puntos asociados, ¿no? Asociado a cada entrada con su salida correspondiente. Cada entrada con su salida correspondiente. Entonces tienen estos pares de coordenadas que les ubican puntos. Así se construye el gráfico de una función. Lo que hicimos nosotros acá fue ir medio al revés. Nos daban un gráfico y teníamos que extraer información. Bueno, la pudimos extraer de esta forma, ¿sí? Dijimos, hay que mirar las coordenadas de cada punto. Esto no tiene por qué salir de la intuición. Lo que les estoy diciendo, les estoy contando qué significa el gráfico de una función, ¿sí? No es algo que ustedes tienen que sentir que lo tenían que saber. No, para nada. Es algo que nosotros hacemos y construimos de esta forma. ¿Sí? Les estoy contando cómo lo hacemos. ¿Más o menos se vio por qué era falso esto? Sé que es medio raro encarar un gráfico de una función, pero la idea es esa, mirar las coordenadas de cada punto. Si quieren hacemos un mini ejemplo, a ver si se terminó de ver lo que les quería transmitir acá. Imagínense que yo tengo mi sistema de referencia y yo les digo, bueno, esta escala me va a representar la temperatura a lo largo del tiempo, ¿sí? Voy a tener hoy en día acá en Capital Federal
En Cava está haciendo una temperatura bastante baja. Bueno, ahora no tanto, pero se siente. Imagínense que acá está 15 Celsius y acá está 7 Celsius. Bueno, y la temperatura lo que estuvo haciendo es oscilar así. Imagínense que a ustedes les dan un gráfico de este estilo que dice, bueno, la temperatura a la hora, y si quieren en vez de eje X, voy a decir en el instante de tiempo, ¿no? La temperatura más alta registrada habrá sido al mediodía, ¿no? O sea, a las 12 horas. Supónganse, podría ser. Y las temperaturas más bajas habrán sido registradas a las 24 horas, ¿no? Por acá. Y esto es algo periódico, ¿no? Sube y baja la temperatura. Bueno, ¿qué nos diría, por ejemplo, este punto de acá? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Este punto tiene la coordenada horizontal del eje horizontal 12, ¿no? Es la hora 12. ¿Y a qué altura está ubicado? Y a los 15 Celsius. Entonces lo que podríamos extraer de ese punto es que si hay una maquinita que nos está midiendo la temperatura y nos la dice, en base a la hora, es que si a esta maquinita, la voy a llamar con la letra F si quieren, si yo le digo, bueno, a la hora 12, ¿qué temperatura hizo? Y la maquinita me devuelve los 15 Celsius. ¿Sí? Esto significaría interpretar la información de un gráfico. ¿Sí? Agarrarían un punto que esté situado sobre el gráfico. En este caso el gráfico era toda esta curva, ¿no? No eran puntos sueltos. ¿Sí? Entonces tenemos un... ¿Cuántos puntos acá para agarrar? Y yo podría agarrar. Podría agarrar este punto de acá. Podría agarrar este otro de acá. Este de acá. Este de acá. Y fijarme, ¿no? ¿Qué temperatura fue haciendo a lo largo de todo ese tiempo? Y yo podría ser re molesto y venir muy acá en el medio, poner un punto ahí y también fijarme. Y así, ¿no? Y tendría mediciones hasta donde, bueno, tenga ganas de marcar. Pero podría hacer eso. ¿Sí? Así es como uno obtiene o interpreta la información de un gráfico. ¿Sí? Ubica algún punto, al fin y al cabo, esta curva está construida con esos puntitos, ¿no? Si yo pusiese suficientes de estos puntitos rojos, todos muy, muy, muy pegados uno al lado del otro, termino construyendo la curva. ¿No? Entonces, extraer información de un gráfico lo pueden hacer así. Y para construir el gráfico, lo pueden hacer, como les contaba, teniendo el mecanismo e ingresándole cosas. ¿Sí? Como dice el ejemplo de agarre el número y multiplíquelo por 3. ¿Sí? La clase que viene, o sea, mañana, vamos a seguir reforzando esta parte de funciones. Eh, Quizás ahora con este ejemplo de la temperatura a lo largo del tiempo, más o menos de cómo extraer la información, quizás quede un poquito más clara, espero que sí. Eh, no se pretende que se entienda al instante, gente. Pero de a poco vamos construyendo esta idea de cómo obtener información del gráfico. ¿Sí? Creo que estaban todos de acuerdo en base a lo que vimos la otra vez, de que en el tiempo 12 hacía 15 Celsius. ¿Sí? Lo único que hay que hacer ahora es el pequeño esfuerzo de, bueno, reconozcamos las coordenadas. ¿Y qué es cada cosa? Una entrada, una salida. Ese pequeño esfuerzo adicional. ¿Sí? Lo que quiero hacer ahora es darles un pequeño espacio eh, para preguntas si tienen de algún tipo, o si no por hoy, si quieren, redondeamos y nos veríamos mañana, o bueno, si no pueden mañana, el otro martes. Pero los escucho.
Si quieren preguntar algo de esto mismo, por favor, ¿eh? De lo que sea. No se me cortó el internet, ¿no? Creo que no. Pero si quieren algo de esto, o si por hoy estamos, ya va siendo la hora, por eso digo. Nora dice que para ella por hoy estamos. No sé los demás, si tienen alguna duda o algo que me quieran preguntar, los escucho. Y si no, bueno, redondeamos. Ah, y Gaby, lo del resumen que ibas a preparar, sí, te invito a hacerlo y trae las dudas que creas necesarias. Le van a venir bien no solo a vos, sino que a todos los compañeros. Algún otro, si está preparando algún resumen también, por favor, siéntanse libre de incluso preguntar cómo harían un resumen. Porque por ahí uno no sabe ni por dónde empezar. Por ahí está bien, dice Marco. Bueno, Gaby y Adelaida, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, mañana dice Adelaida. Entonces los espero mañana, ¿sí? Que estén bien, gente. Nos vemos mañana.